Por favor, vayamos al libro del Éxodos. Éxodos 33. Empezamos a leer en el versículo 12, a medio punto, y después volvemos hacia atrás. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Esta es la palabra de Dios a Moisés. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia, y este es el versículo más importante esta mañana, el versículo 15. Hay versículos en nuestra vida que uno encuentra ser más importantes, muy importantes en nuestra vida. Sea lo que sea que uno esté haciendo, va a haber esos versículos en los que Dios va a tatuar en tu vida, en tu corazón. Y este es uno que Dios todavía está tatuando sobre mí. No soy un experto, pero este versículo que viene de las palabras de Moisés, uno de los versículos más poderosos en mi vida y ministerio. Esto es lo que dice Moisés: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Entonces, en otras palabras, Moisés dice que prefiere quedarse en el desierto y no poseer la tierra prometida si tiene que ir sin el Espíritu Santo, sin el Espíritu de Dios. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Charles Templeton era un colega de Billy Graham, evangelista, y temprano en el ministerio eran buenos amigos. Templeton empezó a tomar otra trayectoria y se convirtió en un atea. En el 2001 murió a los 86 años, un ateo. Irónicamente, la gente decía que Templeton era más talentoso y más apasionado por el evangelio que Billy Graham. Y muchos habían predicho que Templeton era el que iba a llevar el evangelio hacia los confines de la tierra. Pero algo pasó y él rechazó a Cristo, rechazó la fe cristiana, se convirtió en una atea y escribió un libro que decía: hasta luego, Dios. Y una parte del libro en el que él dice, donde él habla con Billy Graham, e iba a examinar la fe cristiana de una manera muy minuciosa. Y esto es lo que él dice. Pero dije: Billy, es simplemente imposible el creer por instante en la historia de la creación. El mundo no fue creado en unos días. Ha evolucionado sobre millones de años. No es algo de especulación, es algo que se puede demostrar. Yo no acepto eso, dice Billy. Y hay muchos eruditos que tampoco lo aceptan. ¿Quiénes son estos eruditos? Yo dije: conservativos. Pero ese no es el hecho. Dice Billy: yo creo que lo que dice la creación, porque está en la Biblia,
Cuando yo creo en la Biblia, literalmente, cuando lo proclamo como la palabra de Dios, predico su poder. Cuando me paro en la plataforma y digo, Dios dice, o la Biblia dice, el Espíritu Santo viene sobre mí, hay resultados. Yo he decidido de una y por toda vez aceptar la Biblia como la palabra de Dios. Pero Billy, no puedes hacer eso. No pares de pensar sobre las preguntas más importantes de la vida. Hazlo y vas a empezar a morir. Es un suicidio intelectual. No conozco sobre nadie más, pero ese es el camino que voy a tomar. Solo Dios puede juzgar el éxito de una persona en el ministerio, incluyendo el ministerio de Billy Graham. Pero el hecho es que él predicó el Evangelio de Cristo Jesús a más personas en persona y en más media que otra persona que ha vivido. Pero temprano en su ministerio se dio cuenta que si todo lo que él utiliza son sus palabras y su razonamiento y su intelecto, significaba nada. Él necesitaba la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Y cuando Dios bendecía la palabra a través de su siervo, entonces habían resultados. Pero Charles Templeton, de la otra forma, confiaba en sus propios talentos y su propio razonamiento y su propio intelecto. Y desgastó su vida, desperdició su vida. Claro, hay mucha gente aquí que son muy talentosos también. Son inteligentes, tienen pasión por lo que hacen, son talentosos. Pero lo más importante de todo no será ese talento, o si cumplen el propósito de su vida de Dios. Sin el Espíritu de Dios llevándolos, dándoles fuerza en su vida, no van a ser un éxito en los ojos de Dios. Pero con esas cosas no importa qué tanto el mundo te llamen, entonces ustedes serán favorecidos como hijos de Dios en cualquier manera para avanzar el Evangelio, siendo fieles en eso. Quiero compartir unas cuantas advertencias. Entre más talentoso, entre más inteligente, entre más talento tengas en tu propia cuenta, lo más susceptible serás a hacer cosas en la carne, ministerio en la carne y no en el espíritu. Nunca van a ser una persona más fuerte que Samson, pero Samson trató de hacer cosas en su propia manera. Uno de mis mejores amigos en seminario era uno de los más talentosos también. Buen comunicador, bien inteligente, mucho más avanzado que los demás en aquellos tiempos, pero confió en su carne, dejó a su esposa y cometió adulterio, dejó 5 hijos también. Entonces la lección es que si hemos de creer que estamos tan cerca de Dios y somos tan talentosos, que esas cosas no nos pueden pasar, entonces estamos más cerca a esas cosas que nos pasen. Entonces dice, como dice Pablo, el que esté de pie, que se examine para que no se caiga. Entonces Moisés nos está mostrando este patrón de un caminar constante con Dios, con nuestro Padre, y Él llora a Dios, grita a Dios, y Él le obedece a Dios, y ese es el patrón. El mejor ejemplo de eso, por supuesto, es Cristo. Yo y el Padre somos uno, dice Él. Y si prestan atención al ministerio de Jesús
va a encontrar este diálogo constante con el Padre. Y Jesús le habla al Padre y el Padre le dice qué hacer. Y Jesús es obediente. Pero si son como yo, van a pensar, sí, es Jesús. Claro, él tiene una trampa. ¿Tienes alguien más? Pero claro, Jesús es el ejemplo más grande. Pero esta es la razón por la cual me gusta Moisés, porque este es un hombre que peca, porque que sufre, se enoja, inclusive su falta de fe. Pero a lo largo por su vida, este es el tema de su vida, que su presencia no se vaya de ellos. Ahora lo que quiero que hagamos es que veamos este pasaje sobre la vida de Moisés para aprender cómo caminar en el Espíritu y ser bendecidos y favorecidos. Pero hay una diferencia entre caminar con el Espíritu y manipular el Espíritu. Entonces hay personas que piensan que si haces esto o lo otro con una fórmula, entonces van a tener poder, van a ser llevados por el Espíritu, no importa qué hagan. Primero que todo, el Espíritu de Dios no puede ser controlado. Juan 3:8, el Espíritu es como el viento que sopla donde quiera, pero a pesar de que no podemos predecir el paso de un tornado o del viento, hay condiciones que están presentes cuando ese fenómeno sucede. Cuando las condiciones son presentes, entonces el viento sopla. Lo que queremos ver ahora es ver esas condiciones para que pueda preparar nuestras vidas para que el Espíritu de Dios nos mueva toda nuestra vida. Entonces veamos lo que es esta Sigamos leyendo. Ahora en el versículo 1. Jehová dijo a Moisés, anda, sube aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Miren lo que está pasando aquí. Yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti. Y Moisés dice, Señor, si tu presencia no viene con nosotros, yo no quiero ir. Claro, lo que nosotros pensamos es que Dios siempre está con nosotros. Entonces, ¿por qué Moisés diría eso? La razón es que Dios dijo, enviaré mi ángel, pero yo no iré contigo. Y él le dice, ¿por qué? Porque son un pueblo de dura cerviz y no sea que te consuma en el camino. Básicamente, Dios le dice a Moisés que no iré con ustedes porque son tercos y me han rechazado y han seguido a otros. Y si yo voy con ustedes, entonces los puedo destruir. Eso es lo que dice Moisés. Cuando el pueblo escuchó esto, empezaron a llorar y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y claro, este no es el tabernáculo habitual. Esto es un tabernáculo personal de Moisés
Y era el lugar donde él podría encontrarse con el Señor y hablar con Dios. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, y este es el patrón, cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová con Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Hay muchas condiciones que preparan el ambiente para que podamos encontrar el Espíritu de Dios, pero quiero mencionar las primeras condiciones y después quiero lidiar con lo más importante. Entonces, la primera condición es un espíritu humilde. El contexto de todo esto, lo que está pasando aquí, es que el capítulo anterior, Dios estaba con Moisés en el monte Sinaí, había escrito esa ley con sus propias manos y después dijo a Moisés, tienes que bajar allá porque tu pueblo, vean que dice no mi pueblo, pero dice tu pueblo, ha pecado contra mí. Entonces Moisés ve a este pueblo cantando y alabando a este ídolo. Y le dice a Aarón, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué estás pensando? Y Aarón le dice a Moisés, tú sabes, es increíble como muchas veces es tu pueblo y dice, tú conoces a este pueblo, sabes cómo son, que me presionaron, dijeron que no sabían qué le pasó a Moisés y queremos un Dios que venga con nosotros. Entonces me dieron todo su oro y entonces lo tiramos al fuego y esto fue lo que salió. Y puedes casi escuchar a Moisés decir, sí, claro, cómo no. Entonces tenemos este diálogo entre Moisés y Dios. Y Dios quiere destruir al pueblo, pero Moisés intercede y le dice al pueblo que se tienen que humidecer, que se quiten los atavíos. Y es importante porque en el Medio Oriente, cuando están sufriendo, se quitarían todas las joyas, todos los atavíos, como una expresión de su sufrimiento. Ahora en el ministerio van a haber temporadas en las que vamos a fallar, vamos a pecar. No sean como Samson, que ni siquiera sabía que el Espíritu no estaba con ellos, con él. Pero sean humildes delante de Dios, porque Dios le da gracia al humilde y recibe al humilde. Entonces lo que vemos en este capítulo, yendo al tabernáculo, alabando a Moisés, alabando a Dios. Pero hay otra cosa que quiero sugerir. En todo este pasaje por el desierto, Dios está dirigiéndolos, llevándolos, diciéndoles cuándo ir, cuándo no ir. Y hay una columna de fuego. Y Dios lo facilitó para ellos. Entonces, cuando ven esa nube parar, ustedes paran y cuando se mueve, ustedes se mueven. Es así de sencillo. Por esto es lo que van a encontrar. Ustedes van a estar listos para moverse y van a orar que Dios se mueva, pero Dios les va a decir, no, quédense allí. Y van a haber ocasiones en que van a decir, esto es grande, esto es muy bueno. Y dicen, Señor, déjame aquí. Y Dios dice, no, recoge las cosas que es hora de irse.
Entonces, cuando él entra a ese tabernáculo de reunión, hombres, encuentran un lugar para estar solo, para escuchar la voz de Dios. Si es necesario para Jesús, si fue necesario para Jesús, el pararse temprano en la mañana e ir a un lugar lejano para estar con Dios. Tony Evans decía que, que cuando Dios aparece, cualquier lugar funciona. Pero es verdad, pero necesita un lugar que sea suyo para estar con Dios. Y este era el tabernáculo de reunión para Moisés. Y claro, tengan la expectativa de que Dios les va a hablar. Y muchas veces cuando oramos siempre nos pasamos hablando. Pero tienen que escuchar la voz de Dios. No tengan miedo del silencio. Esperen. Entonces es interesante que cuando Moisés entraba al tabernáculo, la gente le veía y querían esperar a ver qué decía Moisés. Van a estar llevando a la gente en el ministerio en todas partes del mundo, van a estar dirigiendo a su familia, influenciando a varias personas. ¿No sería bueno que las personas alrededor tuyo vean tu vida, que tu vida es una que ora al Padre y se comunica con el Padre y esperan tener una palabra de Él a través de ti? Ellos miraron a Moisés y esta es la segunda condición, una compasión para el pueblo de Dios. Hay un patrón que se repite siempre en el que la ira de Dios se enciende y entonces Moisés intercede por ellos. Y entonces Moisés también se enojaba con ellos. Y Dios le decía a Moisés, confía en mí, sígueme a mí, no te preocupes por ellos, escucha mi voz. Pero en el capítulo 33, en el versículo 32 y 33, es un gran ejemplo. Él le dice al pueblo que él va a ir y que va a interceder por ellos. Va a hacer propiciación por ellos. Su amor por el pueblo es tan grande que le dice al Señor, Señor, si tú perdonas sus pecados, si no, bórrame del libro que has escrito. Entonces el amor de Moisés es tan grande que él le dice, por favor, perdónanos, si no, quítame la vida. Es como lo que decía Pablo en el Nuevo Testamento muchas veces por el pueblo de Israel. Que Pablo prefería estar maldito por amor al pueblo de Israel. Y Dios le dice a Moisés, destruiré a aquellos que han pecado contra mí, pero tú sigue dirigiendo a mi pueblo, llevando a mi pueblo a donde te dije. Y después le dice, en el versículo 14, que te daré descanso. Cuando vemos esa frase, que te daré descanso, Dios no dice simplemente que puedes descansar en una hamaca. Cuando la Biblia habla sobre el descanso de Dios, significa que va a cumplir sus propósitos. Una persona que camina en el Espíritu de Dios, fortalecido por el Espíritu de Dios, escuchando, obedeciendo al Espíritu de Dios, una persona a la cual Dios dice, bien hecho, entra en mi descanso porque has cumplido mis propósitos. Entonces Jesús en la cruz dice, ya está completo. Es la condición número 3. Un deseo de ver la gloria de Dios.
Vean el versículo 18. Déjame verte en tu esplendor, insistió Moisés. Y el Señor le respondió, voy a darte pruebas de mi bondad, te daré a conocer mi nombre, y verás que tengo clemencia de quien quiera tenerla, y soy compasivo con quien quiera hacerlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Cerca de mí hay un lugar, sobre una roca. Puedes quedarte ahí. Cuando yo pase en todo mi esplendor, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro no lo verás. Luego en el próximo capítulo, después de que ha visto Dios, que él ha visto su gloria, toma a Moisés a la montaña y le enseña los mandamientos. Vamos a pasar el resto de nuestro tiempo en esta última condición. Que haya este ambiente del Espíritu de Dios, tiene que haber un gran deseo de escuchar y obedecer la voz de Dios. Versículo 11 dice, entonces el Señor hablaba con Moisés cara a cara como un hombre habla a su hermano. Tú nunca hablas todo el tiempo. Es una conversación, ¿no? Tú hablas, luego Él te habla a ti. Y amas y tienes comunión. Y es la relación que tiene Moisés con Dios. Es la que nosotros debemos de tener con Dios, a través del Espíritu Santo con el Hijo. Jesús dijo, cuando yo me voy, les voy a mandar el Espíritu Santo. Y Él va a habitar dentro de ustedes. Luego en Juan 14 dice, el que cree en mí hará obras más grandes, muchas más grandes, porque yo me voy al Padre, y aún es mejor que el Espíritu venga. Y es lo que pasa. Una persona llamada por Dios hace su misión a través del Espíritu. Tenemos que depender en el Espíritu de Dios. Les voy a decir en un mandamiento. Es una advertencia que les voy a dar. Si lo haces en la carne, vas a sacar resultados de la carne. Dios puede estar en un momento que nosotros podemos tener en toda nuestra vida. En Gálatas 6:7 dices, no seas engañado. Aquel que el hombre de la carne solo va a salir corrupción y del Espíritu va a sacar vida eterna. Y es lo mismo en la santificación. Siempre es la verdad. Romanos 8:14. Aquellos que están siendo guiados por el Espíritu de Santo, esos son los hijos de Dios. ¿Te está guiando el Espíritu de Dios? Charles Spurgeon, cuando iba a predicar, repetía, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, yo creo en Él. Y en un lugar donde empezar es constantemente llamando, llorándole a Dios. Hay una diferencia, ¿saben? Una diferencia entre hacer una oración y gritarle en una manera desesperada a Dios. Escucha la desesperación de Moisés. Señor, si tú no vas conmigo, nosotros no vamos. Escucha. Es una fracción de las veces que la gente le grita, le clama al Señor. En Números dice que lo sacó de Egipto cuando clamaron a Él. En Crónicas dice, cuando clamaron al Señor en una batalla, les escuchó su oración, porque ellos creyeron en Él. En Jeremías 33 dice, llámame y yo te voy a responder. Te voy a decir grandes cosas que no sabes. En Joel 1 dice, haz un ayuno, llama una asamblea para que todos del pueblo de Israel le clamen al Señor. Todos escúchenme.
Nuestra nación está en un lugar de peligro. Y nuestra nación está en peligro, no solamente por la oscuridad. Nuestra nación está en peligro porque la iglesia, que tiene que reflejar la luz de Jesucristo, se ve más como la oscuridad. Y nuestro mundo, nuestra nación, nuestras iglesias, no necesitamos otro estudiante del seminario. No necesitamos otro pastor común, otro misionero común. Lo que necesitamos es esto. Hombres y mujeres que puedan aceptar la llamada de Dios en sus vidas para hacer lo que les diga Dios, que están desesperados para el trabajo del Espíritu Santo, que dicen, yo no estoy aquí haciendo esto yo solo en la carne. Si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir, Señor. Yo no quiero ir. Si mi gente que está llamada por mi nombre se humillan y oran y buscan mi cara, entonces yo los escucharé y yo los voy a darle gracia y misericordia. Cuando el pueblo de Dios es una reflexión de la luz, los pueblos se cambian, el mundo se cambia. Pablo dice, 1 Corintios 2:4, dice, mi predica no era de la palabra de sabiduría, sino en el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo. No tenemos ningún derecho para hablar sobre Dios en nuestras propias palabras si no hemos escuchado a Dios primero y si no hemos obedecido su palabra. Es mi oración hoy para ustedes. Van a dar millones de lecciones de la Biblia. Sermones van a predicar muchísimos. Mi oración es cuando están enfrente del pueblo de Dios, que no tengas un sermón preparado bien en la carne, tengas una palabra de Dios. Y hay una diferencia. Unas aplicaciones en nuestras propias vidas de tomar el ejemplo de Moisés. No sean satisfechos con el pueblo como está. Dice, hay un peligro los que están cómodos en Sión. Tienen que desarrollar clamándole a Dios en todo lo que hagan, no en la carne, sino en el Espíritu Santo. Tienen que obedecer a Dios. Toma ese paso de fe. Obedece al Espíritu Santo. Amy Carmichael fue una misionera india que vivió en India 55 años. Nunca regresó a Estados Unidos. Era de Irlanda. Era muy blanca, muy pálida. Y estaba ahí en India para rescatar niños de la prostitución por millas y horas para rescatar a una sola niña. Amaba a la gente de India. Quería estar con ellos. Era de Irlanda. Todo lo que hacía es con café, se ponía la piel más morena para que la pudieran aceptar. Una mujer joven le dijo, ¿qué es la vida misionera? ¿Qué es eso? Y él le dijo, la vida misionera es simplemente una oportunidad de morir. Y en ese punto fue cuando Amy Carmichael y Charles Templeton se dan cuenta. En vez de cuando vienes a Jesús te mueres a ti mismo. Yo estoy crucificado con Cristo. Ya no es más quien yo vive, sino Cristo Jesús quien vive en mí. Jesús vive en nosotros. Su Espíritu vive en nosotros
y habita en nuestros corazones. Cuando su presencia está con nosotros, Él va a ir a donde nosotros vayamos hasta que se acabe la jornada. Por favor, cierren los ojos y oren conmigo. Padre, mi oración es que todos los que están aquí, que no estemos cómodos en Sion, que al final de nuestras vidas podamos ver y saber que no solamente hemos caminado en la carne sin nuestros talentos, sino hemos completamente creído en ti, Señor, y confiado en ti, en el Espíritu Santo y del Hijo. Eso va a ser suficiente para nosotros, Señor. Que seamos fieles para escuchar muy bien hecho en tu presencia. Y si no, Señor, no queremos ir a ningún lugar si no viene el Espíritu Santo con nosotros. En nombre de Jesús.